Durante más de 3 décadas, una puerta de madera en Kensington pareció separar dos mundos. De un lado, la ciudad seguía su ritmo habitual: taxis negros, turistas, vecinos discretos, admiradores que llegaban con flores y mensajes escritos a mano. Del otro, detrás de los muros de Garden Lodge, permanecía una mujer que no era cantante, no era estrella de rock, no buscaba cámaras y, sin embargo, cargaba con una de las herencias emocionales más pesadas de la cultura popular británica: Mary Austin. Su nombre quedó unido para siempre al de Freddie Mercury, no por una canción, ni por una gira, ni por una estrategia publicitaria, sino por una relación difícil de clasificar. Fue pareja, confidente, amiga, heredera, guardiana de una casa y, para muchos seguidores de Queen, una figura casi enigmática. Pero esa misma cercanía la convirtió también en objeto de preguntas, juicios y silencios. El título de esta historia habla de una vida de dos caras. No se trata aquí de acusar a Mary Austin de hipocresía ni de construir una leyenda oscura sobre su persona. La expresión apunta a una dualidad más sutil, la de una mujer que, durante 30 años, vivió entre la memoria pública de un ídolo y la intimidad privada de una casa detenida en el tiempo, entre el papel de heredera y el de custodio emocional, entre la devoción de los fans y la necesidad humana de cerrar una etapa. La pregunta que recorre esta crónica es simple, pero incómoda. ¿Qué sucede cuando una persona común queda atrapada para siempre dentro del mito de otra? En septiembre de 2023, cuando Sotheby's abrió al público la colección personal de Freddie Mercury, muchos sintieron que estaban entrando por primera vez en un territorio prohibido. Había manuscritos, trajes, muebles, joyas, obras de arte, objetos domésticos, recuerdos íntimos. Cosas que durante años habían permanecido fuera de la mirada pública aparecían ahora bajo luces de exposición, numeradas, catalogadas y preparadas para ser vendidas. Para los coleccionistas era un acontecimiento histórico. Para los admiradores, una mezcla de emoción y pérdida. Para Mary Austin, según se desprendía de sus palabras públicas, parecía ser otra cosa, el final de una responsabilidad que había durado demasiado. El mundo vio objetos. Ella probablemente veía años. La subasta no reveló un escándalo en el sentido tradicional. No apareció una confesión explosiva ni una traición documentada. Lo que quedó al descubierto fue más silencioso. Durante 30 años, Mary Austin había sostenido una existencia dividida. Por fuera, era la heredera del hombre que había convertido el escenario en teatro eléctrico. Por dentro, era una mujer viviendo entre habitaciones que todavía parecían pertenecer a alguien que ya no estaba. Esa fue su doble vida. No una máscara criminal, sino una convivencia prolongada con el pasado. Para entender a Mary Austin, hay que retroceder mucho antes de Garden Lodge, antes de Sotheby's, antes de los titulares sobre herencias, subastas y mansiones. Hay que volver a una Londres de comienzos de los años 70, una ciudad donde la moda, la música y la juventud estaban redefiniendo la cultura popular. En ese ambiente, Mary no era todavía un personaje de la historia del rock. Era una joven trabajadora, discreta, con una vida alejada del exceso que más tarde rodearía a Queen. Su encuentro con Freddie Mercury pertenece ya a la memoria sentimental del grupo. Él todavía no era el icono planetario que el mundo conocería. Era Farrokh Bulsara convertido en Freddie, un joven ambicioso, extravagante, creativo, que parecía tener una confianza casi teatral en su destino. Mary, en cambio, representaba una forma distinta de presencia. Menos ruidosa, más contenida, más terrenal. La relación entre ambos creció en ese espacio previo a la fama absoluta. No se trataba todavía del Freddie Mercury, de estadios multitudinarios, capas reales y multitudes coreando su nombre. Era un músico en formación, rodeado de sueños, inseguridades y hambre artística. Mary lo conoció antes de que el personaje público terminara de devorar al hombre privado. Ese dato es esencial. En la vida de muchas celebridades, quienes llegan después del éxito conocen una versión filtrada, blindada, rodeada de asistentes, abogados, periodistas y admiradores. Mary Austin llegó antes, vio el proceso de transformación desde cerca. Fue testigo de la construcción del mito cuando todavía no parecía inevitable. La pareja compartió años decisivos. Freddie le propuso matrimonio en una etapa temprana, aunque esa promesa no se convirtió en una vida matrimonial tradicional. Con el tiempo, la relación cambió de forma. Mercury habló de su sexualidad, la pareja sentimental terminó, pero el vínculo no desapareció. Al contrario, se volvió una relación más extraña, más difícil de explicar, desde categorías comunes. Mary no fue simplemente la exnovia, tampoco fue solo una amiga, y reducirla a heredera
sería ignorar lo más complejo de su lugar en la historia. Ella ocupó un espacio que no encaja cómodamente en los relatos habituales sobre parejas, familias o amistades. Fue una presencia continua, una persona de confianza, alguien a quien Mercury siguió considerando fundamental incluso cuando sus vidas íntimas tomaron caminos distintos. Esa permanencia marcó el primer rostro de Mary, el rostro privado, la mujer que conocía al artista detrás del maquillaje, las bromas, los desplantes y la teatralidad, la mujer que podía recordar al Freddie anterior a la inmortalidad. Pero, al mismo tiempo, empezaba a formarse el segundo rostro, el público. Aunque Mary no buscara protagonismo, la fama de Queen la arrastró hacia un lugar visible. No estaba sobre el escenario, pero su nombre quedaría inscrito en la mitología de la banda. Cada vez que se hablaba del amor de Freddie Mercury, de su vida íntima o de sus grandes afectos, Mary aparecía como una figura inevitable. Esa doble condición, estar cerca del centro y permanecer fuera del foco, se convertiría en el patrón de su existencia. Durante los años de ascenso de Queen, Freddie Mercury construyó una identidad artística basada en el exceso, la elegancia, la provocación y el control absoluto de su imagen. Mary, por contraste, mantuvo una vida mucho más silenciosa. Esa diferencia alimentó el misterio. En un universo lleno de luces, ella parecía una sombra estable. No hay que romantizar esa posición. Ser la persona discreta al lado de una figura inmensa puede parecer privilegiado desde fuera, pero también implica una pérdida. La propia vida empieza a interpretarse siempre en relación con la de otro. Mary Austin dejó de ser solo Mary Austin. Para millones de personas se convirtió en la Mary de Freddie. Ese tipo de asociación puede ser una forma de afecto público, pero también una jaula narrativa. Cada decisión posterior sería leída a través de él. Cada silencio, sospechado. Cada aparición, analizada. Cada ausencia, convertida en señal. Cuando Mercury compró Garden Lodge, la casa se volvió un símbolo de su gusto, de su necesidad de refugio y de su deseo de crear un mundo propio. No era únicamente una propiedad inmobiliaria, era un escenario íntimo, una extensión de su personalidad. Allí convivían el coleccionista, el artista, el hombre doméstico, el amante de los gatos, el anfitrión sofisticado y el ser humano que buscaba protección frente a la exposición pública. Mary formaba parte de ese universo. No como una visitante cualquiera, sino como alguien que entendía la dimensión emocional de aquel espacio. Garden Lodge no era simplemente una casa bonita en Kensington. Era el lugar donde Freddie podía dejar de ser Freddie Mercury para ser, por momentos, alguien menos observado. Esa función de refugio se volvería decisiva al final de su vida. En noviembre de 1991, la muerte de Mercury no solo cerró una carrera artística, también dejó a varias personas frente a un vacío difícil de ordenar. Para los fans, la pérdida fue colectiva. Para la industria musical, significó la desaparición de una voz irrepetible. Para Queen, el final de una etapa imposible de repetir. Para Mary Austin, fue algo más íntimo y más concreto. La ausencia de alguien que había definido buena parte de su biografía adulta. El testamento de Mercury la colocó en el centro de una atención nueva. Al dejarle Garden Lodge y una parte sustancial de su patrimonio, Freddie tomó una decisión que muchos interpretaron como la confirmación final de la importancia de Mary en su vida. Pero esa herencia no fue solo un privilegio económico, también fue una carga simbólica. A partir de ese momento, Mary ya no era únicamente la mujer que había amado a Freddie y había sido amada por él. Era la guardiana de su casa, de sus objetos, de su memoria doméstica, y el mundo empezó a mirarla con una mezcla de curiosidad, respeto, celos y sospecha. Ahí comienza la vida de dos caras. Por un lado, la heredera legal, propietaria de un lugar mítico, depositaria de objetos que cualquier museo o coleccionista habría deseado. Por otro, una mujer que debía seguir viviendo, criar, envejecer, tomar decisiones prácticas y soportar que una parte de su existencia quedara congelada en 1991. La pregunta no era solo qué había recibido Mary Austin. La pregunta era qué precio tendría conservarlo. Después de la muerte de Freddie Mercury, Garden Lodge dejó de ser únicamente una residencia privada. Se transformó en un santuario informal. Los muros exteriores comenzaron a recibir mensajes de admiradores. Las flores, las cartas y los homenajes convertían la fachada en una frontera emocional entre el duelo público y la intimidad de quienes vivían dentro. Para Mary Austin, esa situación debió de ser ambigua. Por una parte, los homenajes confirmaban la magnitud del amor que el mundo seguía sintiendo por Mercury. Por otra, mantenían la casa en un estado permanente de memoria. No era fácil cerrar una puerta cuando, al otro lado,
Miles de personas seguían y seguían llamando simbólicamente. Durante años, Mary fue descrita como alguien reservada. No concedía entrevistas con frecuencia. No intentó explotar su cercanía con Mercury mediante una presencia mediática constante. Esa discreción alimentó el respeto de algunos y la desconfianza de otros. En la cultura de la celebridad, el silencio suele interpretarse de dos maneras opuestas, como dignidad o como misterio sospechoso. Y Mary eligió casi siempre el silencio. Ese silencio fue una de las caras de su vida. La cara visible, paradójicamente, era la de una mujer ausente. No aparecía a menudo, no competía por la narrativa, no convertía cada recuerdo en mercancía emocional. Pero su ausencia hablaba. Permitía que otros imaginaran. La otra cara estaba dentro de la casa. Allí, Garden Lodge conservaba objetos, muebles, obras, documentos, ropa, instrumentos, fotografías. No eran piezas de museo en el sentido frío del término. Eran elementos de una vida interrumpida. Cada habitación contenía una capa de memoria. Cada objeto podía ser visto como una reliquia o como una carga. La diferencia dependía de quién mirara. Para un fan, un manuscrito podía ser una ventana al genio creativo. Para Mary, tal vez era también una tarde concreta, una conversación, una preocupación doméstica, una escena que nadie más había visto. Para un coleccionista, una chaqueta podía tener valor histórico. Para ella, podía representar una presencia demasiado cercana. Vivir entre objetos de una persona muerta implica una relación compleja con el tiempo. El pasado no queda atrás, ocupa espacio físico. Se sienta en las habitaciones, interrumpe el presente, ordena la casa, condiciona las decisiones. Durante 30 años, Mary Austin vivió en ese equilibrio. Tenía la posesión legal de Garden Lodge, pero la casa seguía perteneciendo emocionalmente a Freddie Mercury ante los ojos del mundo. Ella podía cerrar la puerta, pero no podía impedir que millones de personas siguieran imaginando lo que había dentro. Esa es una forma poco visible de presión. A menudo, la opinión pública mira las herencias famosas desde una lógica simple. ¿Quién recibió qué? ¿Cuánto vale? ¿Quién quedó fuera? ¿Quién ganó? Pero las herencias sentimentales no funcionan con la misma claridad. Recibir la casa de Freddie Mercury significaba recibir también la responsabilidad de su atmósfera. Cualquier cambio podía ser visto como una traición, cualquier conservación como una forma de estancamiento, cualquier decisión práctica como una falta de sensibilidad, cualquier demora como una apropiación. Mary Austin quedó situada en un lugar imposible. Conservar demasiado podía parecer posesivo, desprenderse de algo podía parecer desleal. La expresión vida de dos caras se entiende mejor en este punto. No hay una Mary pública y una Mary secreta en el sentido melodramático. Hay una Mary observada por la memoria colectiva y una Mary obligada a resolver la vida cotidiana dentro de esa memoria. Hay una mujer convertida en símbolo y una persona real que envejece, cambia, se cansa y necesita avanzar. Durante décadas, muchos admiradores imaginaron Garden Lodge como una cápsula sagrada. La casa, para ellos, debía permanecer intacta. No era solo una propiedad, era el último escenario de Freddie. Pero una casa no puede ser únicamente un altar cuando alguien vive dentro. Hay facturas, reparaciones, habitaciones usadas, decisiones domésticas. Hay días sin épica. Hay cansancio. Ese contraste rara vez aparece en los relatos sobre ídolos. La cultura popular convierte los espacios de los artistas fallecidos en territorios casi religiosos, pero quienes los heredan deben lidiar con la materia concreta: polvo, humedad, seguros, impuestos, seguridad, mantenimiento, privacidad. Mary Austin fue vista muchas veces como la mujer que lo había recibido todo. Pero esa lectura omite una dimensión menos visible. También recibió una vida que ya no podía ser completamente suya. No se puede afirmar que nadie conociera su carga. Personas cercanas seguramente comprendían parte de ella. Pero el público, en general, solo veía el resultado externo, la mujer que seguía en la casa de Freddie Mercury. Esa imagen era poderosa, pero incompleta. El tiempo, mientras tanto, seguía avanzando. Los años 90 dieron paso a los 2000. Queen siguió siendo una marca cultural inmensa. Nuevas generaciones descubrieron a Mercury a través de discos, documentales, reediciones, homenajes y, más tarde, películas. Cada ola de redescubrimiento renovaba el interés por su vida privada. Y cada vez que el mundo volvía a Freddie, volvía también a Mary. El éxito cinematográfico de la historia de Queen reactivó aún más esa curiosidad. Mary fue representada como una figura central en la vida emocional de Mercury. Para muchos espectadores jóvenes, su nombre apareció por primera vez en una pantalla. Para otros, la película reorganizó recuerdos antiguos, pero en ambos casos, Mary volvió a ser vista no como una persona autónoma, sino como parte del relato del cantante.
Esa es otra forma de doble existencia, cuando una vida real queda subordinada a una versión dramatizada de sí misma. La Mary Austin pública es una construcción hecha de fragmentos, entrevistas escasas, recuerdos de terceros, escenas cinematográficas, datos legales, fotografías antiguas, titulares de prensa. La Mary Austin privada, en cambio, queda protegida por su propia reserva. Entre una y otra hay un espacio que la imaginación popular ha llenado muchas veces sin permiso. En esa distancia nacen los mitos. Algunos la ven como la gran guardiana fiel. Otros la juzgan por haber conservado objetos durante tanto tiempo. Algunos comprenden su decisión de vender. Otros la consideran una ruptura dolorosa con el legado. Pero todas esas opiniones revelan algo más amplio. El público no solo ama a sus ídolos, a veces también quiere decidir cómo deben ser recordados. Mary Austin quedó en medio de esa disputa. Durante 30 años, su papel fue sostener una casa que para el mundo era memoria, pero para ella también era vida. Esa convivencia no podía durar eternamente. Tarde o temprano, la pregunta debía aparecer: ¿qué hacer con todo aquello? La respuesta llegó en 2023, cuando la colección personal de Freddie Mercury salió a la luz. La exposición y las subastas de Sotheby's en 2023 marcaron un punto de inflexión. Por primera vez, una parte enorme del universo privado de Freddie Mercury fue organizada, exhibida y vendida. El evento fue presentado como una entrada excepcional al mundo del artista. Música, moda, arte, muebles, manuscritos, objetos personales, recuerdos de escenario y fragmentos de una vida cuidadosamente preservada. La reacción fue intensa porque no se trataba de objetos cualquiera, eran piezas cargadas de emoción colectiva. Un piano no era solo un piano. Un borrador de letra no era solo papel. Una prenda no era solo vestuario. Cada elemento llevaba adherida una pregunta. ¿Cuánto de una vida puede convertirse en lote de subasta sin perder su alma? Desde una perspectiva objetiva, Mary Austin tenía el derecho legal de tomar esa decisión. Los objetos le pertenecían. Habían permanecido bajo su custodia durante décadas. La venta fue organizada por una de las casas de subastas más reconocidas del mundo y atrajo atención internacional. También permitió que miles de personas vieran de cerca piezas que habían estado ocultas en una residencia privada. Desde una perspectiva emocional, la situación era más compleja. Muchos admiradores sintieron que se abría una intimidad que debía permanecer cerrada. Otros entendieron que Mary, después de 30 años, necesitaba liberarse de una responsabilidad que no podía cargar indefinidamente. Entre ambas posturas hay una tensión legítima. La cultura de los fans suele pedir permanencia. Quiere que los objetos sigan donde estaban, que la habitación conserve su atmósfera, que la historia no se mueva. Pero las personas reales no viven en vitrinas. Mary Austin no podía ser eternamente la guardiana silenciosa de una casa congelada. Tenía derecho a envejecer fuera del peso de una leyenda. La subasta reveló, entonces, la segunda cara de su vida. Durante años, el público la había imaginado como custodia absoluta. Pero, en 2023 apareció la mujer que decide soltar. No necesariamente por frialdad, sino quizá por necesidad de orden, de cierre, de descanso. Soltar no siempre significa olvidar. A veces significa aceptar que la memoria no puede depender para siempre de una sola persona. La venta de Garden Lodge, en 2024, profundizó esa lectura. La casa que había sido refugio de Mercury, santuario de admiradores y residencia de Mary, entraba en una nueva fase. La noticia tuvo una fuerza simbólica evidente. No solo se vendían paredes, jardines y habitaciones, se desplazaba el centro físico de una leyenda. Para algunos fue el final de una era. Para otros, un paso inevitable. Garden Lodge había sido durante décadas un lugar de peregrinación exterior, aunque el interior permaneciera privado. Su posible cambio de manos planteaba una pregunta delicada. ¿A quién pertenece realmente un lugar asociado a un artista? ¿Al propietario legal? ¿A la memoria cultural? ¿A los fans? ¿A la historia? La respuesta jurídica es sencilla. La respuesta emocional, no. Mary Austin, al decidir desprenderse de la casa y de los objetos, no solo reorganizó un patrimonio. También modificó la relación entre Freddie Mercury y el espacio físico que lo había sobrevivido. En cierto sentido, permitió que el mito saliera de la casa y se dispersara. Las piezas pasaron a manos de coleccionistas, instituciones o admiradores. La memoria dejó de estar concentrada detrás de una sola puerta. Ese movimiento puede verse como pérdida, pero también como transformación. Durante 30 años, Mary había vivido con dos identidades superpuestas. La primera, la mujer real, con una biografía propia, marcada por decisiones personales, afectos, cansancio y privacidad. La segunda, la figura pública asociada al último hogar de Freddie Mercury,
observada por millones que proyectaban sobre ella expectativas contradictorias. El mundo veía a la heredera. Quizá ella se veía a sí misma como alguien que había cumplido una promesa. Esa diferencia es crucial. La opinión pública suele simplificar las vidas ajenas porque necesita relatos claros: fiel o interesada, guardiana o vendedora, musa o beneficiaria, víctima o privilegiada. Pero las vidas reales rara vez obedecen a esas categorías. Mary Austin pudo haber sido varias cosas al mismo tiempo: una mujer amada, una amiga leal, una heredera afortunada, una persona cansada, una figura incomprendida y una administradora de recuerdos demasiado pesados. La neutralidad exige reconocer esa complejidad. No existen pruebas públicas sólidas para afirmar que Mary escondiera una doble vida en el sentido escandaloso. Lo que sí puede observarse es una doble posición sostenida durante décadas. Por un lado, proteger una intimidad. Por otro, cargar con el interés permanente de una comunidad global. Esa tensión basta para explicar por qué sus decisiones recientes generaron tanta conversación. La historia de Mary Austin también obliga a mirar de otro modo la posteridad de los artistas. Cuando una estrella muere joven o en pleno mito, el público tiende a detener el tiempo. Quiere conservarlo todo: la voz, la imagen, la casa, los objetos, las frases, incluso las personas cercanas. Pero quienes sobreviven no se quedan congelados. Siguen viviendo, aunque el mundo les pida que representen eternamente el mismo papel. Mary Austin fue, durante mucho tiempo, una de esas sobrevivientes. No cantó ante multitudes, pero convivió con la consecuencia de una fama inmensa. No escribió las canciones, pero custodió el espacio donde algunas de esas canciones seguían respirando como recuerdos. No buscó ser celebridad, pero terminó formando parte de una de las historias sentimentales más conocidas del rock. Su vida de dos caras no fue necesariamente una mentira. Fue una frontera. De un lado, la Mary que el público necesitaba imaginar, la guardiana fiel, la mujer del gran amor, la heredera silenciosa, la presencia que mantenía viva la casa. Del otro, la Mary, que tenía que levantarse cada mañana dentro de esa misma casa y preguntarse cuánto tiempo más podía vivir rodeada de un pasado que no pertenecía solo a ella. Quizá por eso la subasta de 2023 y la puesta en venta de Garden Lodge en 2024 no deben leerse únicamente como actos económicos. También pueden entenderse como gestos de separación. Después de 3 décadas, Mary Austin parecía decir, sin grandes discursos, que la memoria de Freddie Mercury ya no podía depender de su custodia personal. Y ahí aparece el punto más humano de esta historia. Para los admiradores, Freddie Mercury nunca se fue del todo. Su voz sigue sonando, sus conciertos siguen circulando, su imagen continúa multiplicándose. Pero para quienes lo conocieron de cerca, la ausencia tuvo otra textura. No era una leyenda reproducida en video, era una silla vacía, una habitación, una llamada que ya no llegaba, una casa demasiado llena de señales. Mary Austin vivió en medio de esas dos formas de ausencia. La ausencia pública, que se convierte en homenaje, y la ausencia privada que se convierte en compañía muda. 30 años después, el mundo parece descubrir que detrás de la heredera había una mujer atrapada en una responsabilidad emocional casi imposible. No porque nadie lo sospechara, sino porque la maquinaria del mito suele tapar a las personas reales. La pregunta final no es si Mary hizo bien o mal en vender. Esa discusión seguirá abierta y dependerá de la sensibilidad de cada observador. La pregunta más profunda es otra: ¿cuánto tiempo puede una persona vivir como guardiana de la memoria de alguien más, sin perder el derecho a cerrar su propia puerta? La historia de Mary Austin no ofrece un escándalo fácil, sino una paradoja. Durante 30 años, permaneció cerca del centro de una leyenda mientras intentaba conservar una vida privada. Fue visible por su vínculo con Freddie Mercury e invisible por su propia decisión de silencio. Fue heredera de una casa y, al mismo tiempo, prisionera simbólica de lo que esa casa representaba. Tal vez su vida de dos caras no fue una doble identidad, sino una doble obligación: proteger el recuerdo de un hombre amado por millones y protegerse a sí misma de ese mismo amor colectivo. Ahora que los objetos han salido al mundo y Garden Lodge ha dejado de ser únicamente aquel refugio cerrado, queda una pregunta abierta para los lectores. ¿Creen ustedes que Mary Austin actuó como una guardiana fiel que finalmente necesitaba descansar? ¿O como una heredera que tomó una decisión demasiado dolorosa para los fans?